sale a hacer diligencias por fuera de casa y llega a casa, te quitas los zapatos, te quitas la ropa ajustada, que quizás caminando con el tiempo a veces como que la ropa se nos ajusta y resulta que es por el cansancio que llevamos, por el trajín del tiempo. No es porque te hayas subido de peso, sino que quieres como quitarte la ropa, llegar a la casa y poner algo cómodo. A mí me pasa muchas veces que llego de caminar y quiero quitar los zapatos, refrescarme, estirarme en un sillón, pero antes de eso llego, descanso unos 15 minutos y me meto a la ducha para refrescarme y luego comer algo suave. Puede ser un batido, unas frutas, alguna bebida, lo que a ti más te guste. Entonces, ahora yo te invito a que te pongas cómodo y cómoda. Quizás estés comiendo un helado casero, alguna ensalada de frutas, en fin, en lo que tú estés haciendo. Como para no alargar este video, hoy quiero compartir con ustedes. Está titulado La nieve que susurraba en secretos. La nieve que susurraba en secretos, ¿vale? Así se llama y así está titulado. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, la primera nevada del año siempre llegaba de madrugada, cuando todos dormían. Pero esa noche algo fue diferente. Lucía, una niña de aquel lugar, con esos ojos tan curiosos, se despertó justo a esa hora y los padres no pusieron cuidado cuando ella dormía. La niña inquietamente se despertó porque escuchó un sonido tan suave como miles de campanitas lejanas. Se levantó, abrió la ventana y vio caer la nieve más brillante que había visto en su corta vida. Cada copo resplandecía como si guardara una luz de esperanza que llevaba tan pequeñita allá adentro. Y la niña Lucía se puso feliz al ver de cómo era tan brillante, a pesar de que era tan pequeñita. Ella tranquilamente se puso a dialogar y le dijo: hola. Susurró una voz muy suave cerca de la niña. Lucía dio un paso atrás. ¿Quién había hablado tan cerca de su oído? Entonces lo vio, un copo de nieve más grande que los demás. Flotaba frente a ella, moviéndose como si respirara. No tengas miedo, le dijo el copo.
en silencio de los nervios que tenía. Ella ya no se hallaba el momento de escuchar algo así susurrado. Ella temía demasiado y por eso no quería poner atención. Y entonces le dijo el copo: no tengas miedo, soy guardián de los inviernos. Lucy abrió la ventana por completo y el copo flotó dentro de la habitación, dejando un rastro de brillo en el aire. ¿Por qué puedes hablar?, decía la niña. Preguntó a ella. Y el copo le respondió: porque esta es la noche en que la nieve lleva mensajes. Cada copo trae un recuerdo que el mundo quiere conservar. Si escucharas con atención, podrás oír sus historias. Lucía cerró los ojos tan despacio. Afuera, la nevada se volvió más profunda, más viva, más suave, y entonces los escuchó: risas antiguas, pasos de viajeros, secretos del bosque, el canto de un giro congelado. Cada copo contaba algo diferente. Entonces la niña Lucía quedó en silencio un rato. No podía ni hablar, quedó corta. El canto de un río congelado, cada copo contaba algo. ¿En qué me muestras para mí?, le preguntó Lucía. Porque tú puedes recordar, respondió Nival. Cuando la nieve se derrite, muchos olvidan, pero tú guardarás esta historia para que no lo escuchen. Eso era lo que él pensaba, ese copo, que al momento de derretirse ya todos se olvidaran de él. Él prefería ser copo de nieve a que se derrita, se descongele, se convierta en agua y quedó en el olvido. Porque tú puedes recordar, siempre le decía eso. La niña sonrió, extendió la mano y Nival